Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Gisela Báez Sánchez, soy miembro del MST y del Campus de Mujeres del MST. Y hoy, junto a estas compañeras que tengo aquí conmigo, le damos la bienvenida a este programa especial de Bandera Roja llamado Doble Rebeldía. Es bien importante también hacerles saber que tenemos hoy compañeras invitadas, tanto en la moderación de este programa como para hablar de temas bien particulares y medulares para las mujeres y las personas feminizadas y cuerpos gestantes en Puerto Rico. Este programa especial es un programa que estamos dedicando al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y quisiera darle la bienvenida a dos compañeras luchadoras y destacadas en sus respectivos frentes de resistencia, a Coraly León Morales, presidenta de la Junta de Directoras de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico, y también a la licenciada Yanira Reyes Gil, del colectivo Aborto Libre y coordinadora de la Red Feminista de Educación e Investigación en Género. A ambas le damos la bienvenida aquí al programa Doble Rebeldía de Bandera Roja. También quiero reconocer a mi compañera de lucha de muchos años, Adriana Mulero Claudio, a este programa especial, quien será la moderadora invitada. Así que le damos la bienvenida a todas, todos y todes les que hoy se conectan en esta transmisión especial de Banderas Rojas en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Iniciamos este programa hablando un poco del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en cierta forma a modo de cierre de este mes que ha sido un mes lleno de jornadas y marcado por jornadas de lucha, no solo en torno al 8M, sino también en temas relacionados a las mujeres, cuerpos feminizados y cuerpos gestantes. En el 2026, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras cobra un sentido urgente y particular dentro de la coyuntura actual, tanto de aquí de Puerto Rico como a nivel internacional. Las mujeres, y en especial las mujeres trabajadoras, estamos siendo objeto de una ofensiva sumamente violenta y peligrosa que nos está obligando a reflexionar sobre nuestros derechos y sobre la lucha tan urgente que nos requiere no solo estar en la calle, sino, ¿verdad?, también dar pasos en otros ámbitos de la lucha, tanto legal y las diferentes trincheras. Así que estamos reafirmando en el día de hoy más que nunca que los derechos no los podemos dar por sentado. Lo hemos aprendido las mujeres a través de todas estas luchas y a través de estos años recientes. Los derechos se ganan en la lucha en la calle y se conquistan. La política neoliberal y más reciente la política fascista que hemos visto que está andando por todo el mundo, ha colocado a las mujeres en una situación de vulnerabilidad física, emocional, laboral y legal. Y por eso, ¿verdad?, hablando de nuestros derechos, de las luchas, primero queremos resumir cómo llegamos hasta aquí, hasta el 8M, hasta el mes de marzo tan significativo para la lucha de las mujeres trabajadoras, y dejo a Adriana para hablar un poco sobre el 8 de marzo y para que todas estas personas que se están hoy integrando a este nuevo programa de Banderas Rojas y que nos ven por primera vez puedan tener un poco de contexto también y de educación. Siempre nos gusta mucho educar sobre la importancia de este día, del 8 de marzo y del mes de marzo como un día marcado por la lucha de las mujeres. Adriana. Muchas gracias, Gisela. Estoy muy contenta de estar aquí conectada con ustedes. Lo primero sería que cuando hablamos del 8 de marzo no estamos hablando de una fecha simbólica o de algo comercial. Estamos hablando de una lucha política porque nace de la lucha histórica de las mujeres trabajadoras. En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, pues esto es algo que se da en el contexto de las luchas obreras de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. En ese momento, miles de mujeres, muchas de ellas migrantes, trabajaban en fábricas en condiciones extremadamente precarias, jornadas de más de 12 horas, salarios miserables y no tenían ningún tipo de protección laboral. Y frente a esa realidad, las mujeres se organizaron. Hubo huelgas importantes como la huelga de las trabajadoras textiles en Nueva York, en las que exigían una reducción de la jornada laboral, salarios más altos y condiciones de trabajo dignas. Estas luchas no solo denunciaban la explotación económica, sino que también visibilizaban la exclusión política de las mujeres. Y ese proceso de organización llevó a que en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas,
Clara Zetkin propusiera establecer un Día Internacional de Lucha de las Mujeres Trabajadoras. Y desde ese entonces, el 8 de marzo se ha consolidado como un símbolo de organización, de resistencia y de conciencia de clase. Y ese origen también nos permite entender algo fundamental, que el 8 de marzo no surge como una lucha de mujeres en el abstracto, es una lucha de mujeres trabajadoras dentro de un sistema que las explota doblemente por su clase y por su género. Y desde esa perspectiva, la violencia y la opresión que sufren las mujeres no son hechos aislados ni privados, son parte de estructuras más amplias. El patriarcado que organiza la sociedad en torno a la subordinación de las mujeres y el capitalismo que se beneficia de esa subordinación. Por eso, la violencia de género no puede entenderse como un asunto individual ni doméstico, es un problema político y social de salud pública. Nombrarlo únicamente como violencia doméstica muchas veces invisibiliza que esta violencia está dirigida principalmente contra las mujeres y que responde a las relaciones de poder que están profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Y si entendemos esto, podemos preguntarnos qué se ha conquistado a partir de estas luchas. A lo largo del siglo XX, las mujeres hemos conquistado avances fundamentales, el derecho al voto, el acceso a la educación, la entrada a lo que se denomina el trabajo formal, la legislación contra la violencia de género y el reconocimiento de esta violencia como una violación de derechos humanos. Pero es importante decirlo con claridad, no son derechos que fueron concedidos, fueron derechos que fueron alcanzados mediante organización y lucha y han estado bajo una amenaza constante. En Puerto Rico, esa realidad se manifiesta de manera muy concreta. Seguimos enfrentando altos niveles de violencia contra las mujeres, barreras de acceso a la justicia, especialmente para mujeres trabajadoras y pobres, y una cultura de silencio que muchas veces protege al agresor. Y esto nos lleva directamente a la pregunta clave, ¿dónde estamos hoy? El 8 de marzo adquiere una urgencia particular en este momento. En los últimos meses hemos visto retrocesos preocupantes, intentos de limitar aumento de violencia de género y respuestas institucionales que siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, recientemente se aprobó una ley que convierte el incumplimiento de las órdenes de protección en un delito grave. Esto en teoría fortalece la respuesta legal, pero al mismo tiempo vemos otra cara de la realidad. Los servicios que sostienen la vida de las sobrevivientes están en crisis. Hoy en Puerto Rico, los albergues que atienden a mujeres sobrevivientes de violencia, que son literalmente la primera línea de respuesta, están enfrentando recortes significativos de fondos. Esto ha provocado la reducción del personal, la disminución de los servicios e incluso la limitación del número de mujeres que estos refugios y centros pueden recibir. Estamos hablando de espacios que salvan vidas, que ofrecen refugio, apoyo psicológico y asistencia legal y que ahora operan con recursos insuficientes, con déficit e incluso con el riesgo de cierre. Mientras tanto, el Estado no ha establecido una estrategia clara de financiamiento continuo, dejando en manos de organizaciones sin fines de lucro una responsabilidad que debería ser pública y garantizada. Y esto revela una contradicción profunda. Se endurecen las leyes, pero se fortalecen las condiciones materiales que permiten que esas leyes realmente, pero no se fortalecen esas condiciones materiales que permiten a esas leyes proteger a las mujeres. Y en ese contexto, lo que vemos hoy es claro: precarización de las condiciones de vida, aumento de la violencia de género, ataques a derechos fundamentales, incluidos los derechos reproductivos y el acceso al aborto, y políticas que profundizan la desigualdad. Todo esto confirma algo esencial: los derechos conquistados no están garantizados, pueden retroceder si no hay organización ni lucha. Pero hay otro elemento que no podemos ignorar: las organizaciones políticas y los espacios de lucha tampoco están exentos de reproducir estas opresiones. El machismo, el individualismo y otras formas de dominación también se manifiestan en estos espacios. Por eso la lucha feminista no es solo hacia afuera contra el sistema, sino también hacia adentro. Implica cuestionar nuestras prácticas, reconocer nuestros sesgos y construir nuevas formas de relacionarnos. Implica desarrollar una ética, una moral que combata todas las formas de la opresión en la práctica cotidiana. Y desde ahí podemos entender con mayor claridad el momento en el que estamos. Hoy hay más conciencia, definitivamente, más denuncias y más organización.
pero también hay más resistencia por parte de las estructuras que sostienen estas desigualdades. Por eso, el 8 de marzo sigue siendo ante todo un día de lucha, no un día meramente de celebración. Es un recordatorio de que no hay liberación de las mujeres sin transformar las estructuras sociales que nos oprimen y de que no puede haber una sociedad justa si se mantiene cualquier forma de opresión. Por eso seguimos en la calle, seguimos organizándonos y seguimos luchando. Ciertamente, Adriana, como indicas, es bien importante reivindicar esta fecha. Vemos cómo con el pasar del tiempo la fecha se va desvirtuando, ¿verdad? Y vemos más lo que decimos, este regalo de flores, no es las flores. Vamos a hablar sobre lo fundamental de esta fecha y lo que realmente significa y reivindicar también la lucha de las cientos de miles de mujeres a través de la historia, no solamente las socialistas que hablaron del 8M, sino también todas las trabajadoras que se partieron la espalda y se parten la espalda en las fábricas y en diferentes otros modos de empleo que a veces nos es incómodo hablar, ¿verdad? Porque también hay una sexualización del cuerpo de la mujer y esa cosificación también nos cuesta vida. Y ciertamente, como hablaba, ¿verdad? También tenemos que añadir que el sistema ha atacado los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras y que continuamos con una desigualdad salarial inmensa que se refleja también en el empobrecimiento generalizado. No sé, las personas si ven a nuestro alrededor en Puerto Rico, ha aumentado el empobrecimiento, se ve, hay una dificultad económica que es palpable a todos los niveles, ¿verdad? Lo que antes se llamaba la clase media ahora está sufriendo más fuertemente, así que imaginemos las clases más marginalizadas, más empobrecidas, los sectores más pobres de la población. Además del ataque a los derechos que vemos constantemente de las compañeras jubiladas, cada vez quitándole en especial las compañeras del magisterio los derechos sobre la jubilación que pagaron. Vemos también cómo se ha puesto en una cuerda floja la jubilación de trabajadores y de trabajadoras de las distintas ramas del gobierno, ¿verdad? Poniendo lo que sería el pago de la deuda sobre lo que es la calidad de vida y el derecho a vivir con dignidad. Y también vemos un ataque a través de las pensiones a las mujeres adultas mayores en Puerto Rico, que como sabemos ha aumentado lo que es la población de los envejecientes, de las mujeres adultas mayores, muchas personas viviendo en soledad en los últimos, ¿verdad?, años, luego de haber sido sumamente productivos para la sociedad. También está la fragilidad e inestabilidad del sistema de salud, que se traducen en menos recursos para todas las personas, pero en particular para las mujeres y en diversas edades, porque también podemos hablar de las niñas en desarrollo, de las niñas que están comenzando con lo que es, ¿verdad?, el desarrollo de la pubertad y la menstruación y el acceso a los servicios de ginecología, de obstetricia a las mujeres gestantes. Y peor aún, hablemos también de los cuerpos feminizados, cómo han sufrido un ataque feroz en esta última embestida de lo que serían las políticas fascistas, en especial de Estados Unidos, y cómo han sido despojados de derechos esos cuerpos, de servicios de salud que pueden provocar hasta la muerte, y eso no se quiere hablar, ¿verdad? De esos cuerpos, de los derechos de las personas trans, de las personas que ya tienen sus tratamientos y han tomado su decisión de vida y que son decisiones legales que pueden redundar en la muerte de personas. Mientras tanto, las políticas del gobierno de derecha atacan cada vez más los derechos de las mujeres. Hemos visto cómo se ha recrudecido a nivel de los Estados Unidos con las políticas del presidente, siendo el derecho al aborto, entiendo yo, uno de los más golpeados a través de todo Estados Unidos, y eso nos afecta a nosotras en Puerto Rico porque ciertamente vienen detrás de este derecho. Con la eliminación de Roe versus Wade y a nivel local con la aprobación de leyes que reconocen el derecho, por ejemplo, del concebido o limitan aún más las prácticas médicas y de salud, poniendo en peligro la vida de las mujeres y cuerpos gestantes. Y son estos los puntos de discusión que traemos hoy sobre la mesa, solo algunos de ellos, ¿verdad? Y damos la bienvenida a la licenciada Yanira Reyes Gil, que presentáramos anteriormente de Aborto Libre, y para hablar un poquito más sobre cuáles son los retos que enfrentamos las mujeres y personas gestantes ante la coyuntura actual en Puerto Rico y Estados Unidos. Y sabemos que esto es mucho de abarcar, pero pues es un tema importante que debemos tocar, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué requiere esta lucha, esta organización?
Buenas noches, Gisela. Buenas noches, Adriana, Corali. Muchas gracias al MCT por invitarme a este programa. Siempre dispuesta a colaborar con la que fue mi organización por mucho tiempo. Así que definitivamente muchas gracias por esa introducción. Han puesto en perspectiva el problema que estamos viviendo, las mujeres en particular, las mujeres que no están dentro de los círculos de poder, porque todas estas políticas, aunque afectan directamente a todas las mujeres, definitivamente a las mujeres negras, a las mujeres inmigrantes, a las mujeres pobres, les afecta de manera particular. En el cuatrienio pasado y desde hace 2 cuatrienios hemos visto una tendencia de parte del gobierno del Partido Nuevo Progresista de aliarse con sectores conservadores religiosos para limitar derechos sexuales y reproductivos, partiendo de una visión religiosa conservadora sobre la sexualidad y sobre la maternidad, que percibe la maternidad como un castigo ante la sexualidad. Esto hemos logrado los grupos feministas y de defensa de derechos humanos, hemos logrado hasta este cuatrienio, habíamos logrado detener toda esa ofensiva contra nuestros derechos. Sin embargo, en este cuatrienio en particular hemos visto una alianza del Partido Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista que encuentra terreno fértil en todas estas políticas del nacionalismo cristiano del presidente Trump y el republicanismo en los Estados Unidos. Estas políticas que vienen de los Estados Unidos se copian de manera exacerbada en Puerto Rico, y todas esas ideas de cómo controlar los cuerpos de las mujeres y de las diversidades sexuales se exacerban en Puerto Rico. El cuatrienio, en esta sesión legislativa pasada, estamos hablando de meses atrás, ellos han logrado un retroceso grave en todos los derechos de los sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes en Puerto Rico. ¿Por qué digo eso? En la sesión legislativa pasada, que terminó apenas en diciembre, se aprobaron 3 medidas legislativas de gran importancia. La primera fue la ley que prohíbe el aborto para menores de edad, o que exige el consentimiento parental para menores de 15 años. Digo prohíbe el aborto porque en la práctica esto lo que va a significar es que las menores de 15 años, ante la imposibilidad o la dificultad de conseguir el consentimiento de sus padres, no van a poder tener acceso al aborto. Y aún aquellas que consigan el consentimiento, se ven sus familias forzadas entonces a una situación de investigación extrema, porque las clínicas de terminación de embarazo o de clínicas de aborto están obligadas mediante esa ley a activar recursos y referidos al Departamento de la Familia, al Departamento de la Justicia, así que van a estar en extremo en vigilancia. Así que en la concreta, esto lo que va a provocar es que las menores de edad van a estar forzadas a parir, porque todas estas medidas, aunque están implementadas a partir de un discurso de que es para proteger a las menores de edad de agresiones sexuales, no se implementan de la misma manera cuando esas menores deciden parir. Así que lo que va a pasar y lo que está ocurriendo es que las menores de edad paren. Las menores de edad van a ser forzadas a tomar maternidades por castigo de su sexualidad, ya sea una sexualidad consentida o una sexualidad violenta. También se aprobó la ley Keishla McLean. Como ustedes recordarán, Keishla McLean fue la víctima de un feminicidio por parte del exboxeador Verdejo, y ella estaba embarazada. Esto se utilizó por parte del gobierno para establecer toda una campaña de la necesidad de crear el famoso doble asesinato, que es cuando se asesina a una mujer que estando embarazada, entonces también culmina con la pérdida de ese embarazo. Eso se aprobó también al final de la sesión legislativa pasada, con el propósito único de crear un asesinato en primer grado cuando por resultado de un feminicidio también se termina un embarazo.
Luego, y esto es un asunto importante de señalar, y es que el resto de estas otras dos leyes que voy a mencionar se aprueban a espaldas de la comunidad legal, a espaldas de la comunidad médica, a espaldas de la comunidad defensora de derechos humanos, lo que representa un quiebre grave de la democracia que hemos visto no solamente con respecto a estos derechos sexuales y reproductivos, sino a otros derechos. El asunto de la aprobación de legislación por descargue a pesar de la oposición sin vista pública. Y me refiero particularmente a la famosa, que en algún momento fue famosa, ley del naciturus, y la gente, ni siquiera la gobernadora lo podía mencionar. ¿Por qué? Porque el naciturus es un concepto jurídico que ha existido de siempre y que solamente se refería en el Código Civil para unas protecciones bien particulares de herencia. Sin embargo, esta ley, que era el proyecto del Senado 504, reconoce personalidad y capacidad jurídica al concebido no nacido, que se conoce como el naciturus, pero interesantemente desde el momento de la concepción, lo que implica un término religioso, porque la concepción no es ni legal ni médica, porque no hay manera de establecer cuándo es el momento de la concepción. Así que está integrando un concepto religioso a una legislación que enmienda el Código Civil para reconocer personalidad y capacidad jurídica al naciturus. Y esto se aprobó al final de la sesión legislativa sin vista pública, sin discusión, por descargue, y la gobernadora lo firmó a pesar de que diversos sectores de la población manifestamos fuertemente nuestro deseo y nuestra intención de sentarnos a discutir cuáles eran las posibles consecuencias de esto, particularmente las consecuencias al acceso a la salud para las mujeres y las personas gestantes. Y finalmente, al principio de este año, se aprobó una enmienda al Código Penal para reconocer como asesinato en primer grado también, cuando se le da muerte con conocimiento a propósito de manera temeraria al concebido no nacido desde el momento de la concepción. Aunque inicialmente esto estaba planteado de manera bien amplia, al final la Cámara aprobó una enmienda que lo restringe al feminicidio. Sin embargo, no al feminicidio, a la ley Keishla-McClain. Sin embargo, esto lo que provoca es una separación del cuerpo de la mujer de su embarazo. Y ese embarazo, ese feto, el embrión, el cigoto, porque es desde el momento de la concepción, adquiere una personalidad distinta que en ocasiones es conflictiva con el cuerpo de la mujer y la persona gestante y crea una situación grave de confusión legal que provoca que las mujeres y las personas con capacidad de gestar en edad reproductiva estén en un estado de vigilancia constante, y los médicos, particularmente a través de sus portavoces del Colegio de Médicos Cirujanos, han dicho públicamente que van a practicar la medicina defensiva, y que eso quiere decir que se van a negar a practicar, a intervenir, a tratar a mujeres y personas gestantes en edad reproductiva sin saber o tratando de garantizar que esas personas no estén embarazadas porque tienen temor de ser procesados criminalmente o tener responsabilidad civil por cualquier tratamiento que pueda tener un impacto en ese embarazo. Entonces, en términos generales, lo que esto está provocando es que las mujeres, particularmente las mujeres pobres, las mujeres inmigrantes, las mujeres negras, van a tener cada vez menos posibilidades, no solamente de tomar decisiones sobre su cuerpo, sino incluso de tener acceso a servicios médicos. Así que esto afecta no solamente a las mujeres que no quieren tener un embarazo y desean abortar, sino incluso a las mujeres que quieren parir,
que quieren reproducirse. Esto tiene un impacto en todas nuestras decisiones reproductivas, en nuestra autonomía y en nuestra libertad. Otra pregunta que queríamos atender aquí, Yaniri, que creo que es una pregunta que la veo generalizada entre las jóvenes particularmente, es el impacto de esa derogación de Roe versus Wade, cómo eso nos afecta en Puerto Rico, y hemos visto la campaña bien fuerte de aborto libre y de muchas otras organizaciones de salud reproductiva, recordándole a las personas que en Puerto Rico, en efecto, el aborto es un derecho, ¿verdad? No es ilegal, no es ilegal. Pero queríamos pues traerle ese punto, que nos explicaran un poco más para aclararle a esas jóvenes que nos están escuchando, que están conectadas, y todas las personas en edad reproductiva tienen que conocer esto, cómo eso nos ha afectado, esa política federal ¿verdad? De ese ataque al derecho al aborto. Sí, qué buena pregunta y gracias que lo traes, Gisela, porque en efecto nosotras desde Aborto Libre hemos tratado de mantener ese mensaje de que el aborto en Puerto Rico sigue siendo legal. Y esto es porque la revocación del caso normativo de Roe versus Wade, que fue en el año 2022, en ese caso, que fue un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el tribunal lo que dijo fue que no existía, no reconocía un derecho al aborto dentro de la Constitución de los Estados Unidos, de la Constitución Federal, y que por lo tanto dejaba en manos de los estados y los territorios tomar decisiones sobre el aborto. En Puerto Rico, contrario a lo que pasa en la Constitución de Estados Unidos, en Puerto Rico la Constitución sí reconoce el derecho a la intimidad. Eso no está en la Constitución de los Estados Unidos. Así que en Puerto Rico sí hay una protección constitucional. Pero además, hasta ahora, el Código Penal de Puerto Rico, en sus artículos 98, 99 y 100, establece que el aborto es un delito, excepto cuando es para proteger la salud y la vida de la mujer. Y cuando hablan de salud, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido desde el caso Pueblo versus Duarte que salud incluye salud física y salud mental, y que eso es una decisión que se toma con un médico. El aborto en Puerto Rico se realiza en clínicas médicas, se realiza por profesionales de la salud, es un proceso altamente reglamentado por el Departamento de Salud. Y en Puerto Rico no hay muertes por aborto, en Puerto Rico no hay ningún efecto dañino por un proceso de aborto, es un proceso seguro, y eso es una de las preocupaciones grandes que tenemos, que con todo este discurso que se está presentando por parte del gobierno, la gente empiece a pensar que el aborto no es legal, que el aborto es un crimen, y que por eso intenten entonces recurrir a medidas clandestinas, inseguras, y que volvamos a los momentos en los cuales, en efecto, las mujeres morían por abortos clandestinos inseguros. No queremos volver a ese momento, no queremos volver a un momento en el que la salud de las mujeres dependía de un hilo, ¿verdad? Y que no estaba protegida. Por eso es que es importante que mantengamos ese derecho, y como bien ustedes dijeron al principio en la introducción de este programa, no podemos partir de la premisa de que los derechos van a estar ahí por siempre y que no se nos van a quitar. Yo crecí con el derecho al aborto en Puerto Rico, y ahora mi hija, que está en edad reproductiva, probablemente no lo va a tener más, o por lo menos está en ataque. Así que es importante que nos mantengamos firmes en la defensa de esos derechos, porque definitivamente está todo en jaque. Están todos esos derechos en riesgo de ser eliminados, precisamente porque se nos está atacando desde diferentes flancos, y que la gente pues no pueda responder de manera efectiva. Y eso es importante, que mantengamos entonces la lucha firme por la defensa de esos derechos, pero no solamente por lo que tenemos,
sino el reconocimiento de que nosotras merecemos tener vidas dignas, merecemos tener la capacidad de tomar decisiones libres y que tomamos decisiones éticas. Por esa razón, podemos no solamente defender lo que hemos tenido siempre, sino aspirar a más. Yo creo que es importante que mantengamos lo que tenemos, pero que aspiremos a lograr mayor control, mayor seguridad en nuestras vidas y lograr tener unas vidas dignas y tomar decisiones libres. Muchas gracias por tu participación, Yanira. Ahora estaremos dando paso a la presentación de Coraly. Saludos compañeras, gracias por la invitación de poder dialogar sobre un tema que para nosotros es bien importante y es la continuidad de los servicios para sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. Llevamos ya un año, en este mes se cumple un año exacto, donde habíamos alarmado, hecho la alerta de que se iban a vivir unos recortes en Puerto Rico, unos recortes particularmente de fondos federales, que iban a poner en una situación compleja a las organizaciones que brindan servicios a sobrevivientes de violencia de género en el país. Lamentablemente todavía al día de hoy la situación persiste, se ha recrudecido. De hecho, algunas organizaciones empezaron a sentir el embate en septiembre. Al 31 de enero se acabaron los fondos federales que otorga la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y las organizaciones, porque tienen un compromiso social, porque sienten una responsabilidad para con las sobrevivientes, han estado haciendo de tripas corazones para garantizar una continuidad en los servicios. Pero la realidad es que la responsabilidad que asumen las organizaciones es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad que anualmente se le delega a organizaciones por medio de la asignación de fondos. Sigue siendo una responsabilidad del Estado. Y la manera en la que el Estado debe asumir esa responsabilidad es precisamente garantizando los recursos necesarios para poder dar continuidad a servicios que son esenciales y que salvan vidas todos los días. En Puerto Rico, aunque no haya un estado de emergencia declarado, seguimos viviendo una situación de emergencia en torno a la violencia de género y los feminicidios. Y hemos visto año tras año cómo no solamente han aumentado los casos, sino que han aumentado la complejidad de los casos y los niveles de violencia que experimentan víctimas y sobrevivientes que llegan, que huyen de situaciones de violencia. No solamente violencia doméstica, violencia sexual, acoso, y también estamos viendo casos de trata humana. Así que ha sido lo que yo llamo una tormenta perfecta, donde se junta una precarización histórica que se le ha impuesto a las organizaciones que hacen este trabajo en Puerto Rico al no asumirse como prioridad. Y a eso se le añade el recorte de fondos federales, los cambios en política pública federal, donde, a diferencia de en otros momentos donde había un reconocimiento sobre el impacto particular que tiene la violencia de género en comunidades culturalmente específicas, como las personas latinas, las mujeres latinas, personas negras, personas inmigrantes, personas LGBTIQ+, todas estas poblaciones, todas estas comunidades que están vulneradas en sus derechos han quedado muchísimo más expuestas. Muchos de los programas que antes estaban para poder apoyarles no han recibido los recursos que en el pasado habían recibido, y nos ha puesto en una situación bien compleja. El trabajo que hacen las organizaciones es un trabajo que es sostenido por mujeres, en su mayoría, mujeres trabajadoras, jefas de familia, muchas de ellas también sobrevivientes, que hacen este trabajo porque reconocen de primera mano lo que significa vivir una situación de violencia y no contar con recursos de apoyo y tener que permanecer. Así que para nosotras este asunto no es un mero asunto de presupuesto, es un asunto que también es personal. Y lo asumimos desde ahí. Así que hemos estado desde el año pasado haciendo múltiples gestiones
Ha sido un proceso bien frustrante, bien desgastante, y de hecho tan reciente como esta semana, a pesar de que hubo una asignación de fondos que OGP anunció una asignación de fondos adicionales a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, de esos 1.6 millones de dólares que fueron asignados, actualmente solamente alrededor de $120,000 van a los albergues. De ese 1.6, $300,000 más o menos se queda en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para unas iniciativas que ellas tienen, y hay $1 millón que va a pasar a que se abra eventualmente una convocatoria de fondos, donde todas las organizaciones, también municipios, podrán solicitar fondos, llegar fondos para brindar servicios. Pero nosotros estamos hablando de que nosotros estamos manejando un recorte de fondos en este año fiscal, que está en curso. No es el año fiscal próximo, es este año fiscal. Y ya las organizaciones han sido impactadas, incluso de estos $120,000 realmente es menos de $120,000, que se le asignaron a 3 albergues que recibían fondos federales por medio de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Esos fondos van a cubrir de abril a junio. Así que febrero y marzo, que fueron cubiertos por las organizaciones sin fines de lucro, ese dinero no les va a volver a su fondo general. Así que estas son medidas que son más crudas este año porque el recorte fue sistemático. Básicamente todas las fuentes de fondos que reciben las organizaciones y los albergues decidieron recortar a la vez: donativo legislativo, fondos fondos Boca, fondos de Stop Agua, todas decidieron recortar a la vez. Así que esto nos pone en una situación bien compleja, tomando en consideración de que históricamente se ha delegado esta responsabilidad sobre los albergues, y la actitud con la que por décadas se ha manejado este asunto es que los albergues van a resolver. Así que estamos en una situación que es bien compleja. La hemos denunciado, pero no solamente la hemos denunciado, también hemos planteado posibles soluciones. Nosotros no estamos solamente buscando una solución que atienda este asunto específico, que la manera de hacerlo, ¿verdad?, haciendo una asignación de fondos, pero también queremos construir soluciones que sean permanentes, porque año tras año esta experiencia la tienen las organizaciones, ¿verdad? Año tras año las organizaciones viven el llegar en bicicleta y sobreviven igual que sobreviven las sobrevivientes. Para mí no solamente es frustrante, es inconcebible pensar que un servicio que a todas luces salva vidas todos los días, que en Puerto Rico no hemos tenido la capacidad o el sentido de urgencia de, primero, reconocerlo como servicio esencial, y segundo, garantizar un financiamiento mínimo para garantizar la continuidad, y que estos servicios dependan exclusivamente de otorgaciones de fondos que se dan anualmente. Así que anualmente, algunas acaban en junio, por ejemplo, donativos legislativos acaban a finales de junio, otras acaban en septiembre. Hay que correr para saber si te van a otorgar, si no te van a otorgar, cuándo te van a otorgar. Y luego de que te otorgan, también tienes que vivir con el problema de que te otorgaron en septiembre, por ejemplo, pero no vienes a firmar contratos hasta enero. Así que estás todos esos meses que se supone que ya tú estés recibiendo unos fondos sin recibir esos fondos. Y fondos que se supone que tú administres por un año, te los vienen a dar en los últimos 6 meses, muchas veces. Hay atrasos en los desembolsos del dinero, así que hay muchos factores que afectan este proceso. Nosotras reconocemos el compromiso que tienen las organizaciones en buscar, ¿verdad?, todos los mecanismos posibles para dar continuidad, y lo han estado haciendo, ¿verdad? El servicio se ha continuado dando gracias a las organizaciones, y a las organizaciones a las que yo tengo que reconocer, y a quienes encuerpan esas organizaciones, a los equipos de trabajo, en su mayoría mujeres trabajadoras que están ahí dando el frente, siendo la primera línea de respuesta para las sobrevivientes en el país. Pero la realidad es que necesitamos una respuesta que sea contundente y que sea consistente y que sea permanente. Y es por eso que parte de lo que ha estado planteando la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género es que se desarrolle un fondo que hemos llamado el Fondo Vida Segura,
y que este fondo lo que pretende es que se le imponga, se le establezca un impuesto a la venta de armas y sus aditamentos, un impuesto de 5%. Para ponerlo en arroz y habichuela, eso significaría que si usted va a comprar un arma que cuesta $300, usted estaría pagando $315 si se le añade ese 5%. Y esos $15 irían al Fondo Vida Segura. Si te va a comprar un arma de $700, usted estaría pagando $735 y esos $35 irían al Fondo Vida Segura. ¿Por qué hemos identificado esta estrategia particular? Pues hay una vinculación entre la proliferación de las armas y los feminicidios en Puerto Rico. Y ha sido más evidente desde la flexibilización de la ley de armas en Puerto Rico. De hecho, antes de esa flexibilización, cuando se hacía el análisis de cómo se daban los feminicidios en Puerto Rico, menos del 50% ocurrían con armas. Luego de la flexibilización, por ejemplo, en el 2023, el 87% de los feminicidios ocurrieron con armas. Y en el 2025 tuvimos una experiencia, ¿verdad?, espeluznante. En los primeros meses del año, los primeros 4 feminicidios del año, en ese primer trimestre básicamente del año, esos 4 feminicidios ocurrieron con armas legales. Así que en ese fragmento del año, el 100% de los feminicidios fueron con armas legales. Sobre los feminicidios, para entrar un poquito en darle datos a nuestra audiencia en la noche de hoy, ¿verdad? Es bien importante que veamos un poco en perspectiva los números. Se han recrudecido los feminicidios en Puerto Rico. Hay personas que hablan sobre, es que ahora hay más medios, ahora tenemos más accesibilidad a que se visibilice, ¿verdad? Por las redes sociales, por las noticias, muchos medios para recibir la información, pero aún así tenemos que recordar que en el 2025, según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, cerramos con 63 feminicidios, de los cuales 54 fueron considerados feminicidios directos. Y en lo que va de este año, que es súper terrible, ¿verdad? Llevamos 3 feminicidios que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres está catalogando como feminicidios íntimos, ¿verdad? Porque hay una clasificación de los feminicidios. Pero como tú bien dices, se ha proliferado más aún la violencia en el uso de las armas. Entonces, es bien importante que cuando hablemos, y hay aquí una diversidad de opiniones en la comunidad, tanto de las feministas, socialistas, sobre este tema, pero a mi entender, yo soy de las que entiendo, ¿verdad?, que debe haber un derecho de la aportación de armas, pero los derechos van con unas responsabilidades. Y aquí no estamos atajando las responsabilidades, estamos dando armas sin las responsabilidades, sin el respeto a la vida, porque si no hay respeto a la vida de la otra persona, ¿verdad? Y a desescalar esas situaciones, se crean unas situaciones de violencia en descontrol. ¿Por qué contra las mujeres? Pues tenemos que traer siempre la denuncia que hacemos, que los cuerpos de las mujeres se entienden que son una propiedad de las otras personas, de las parejas, de los padres, de las familias, y al entender que son una propiedad, pues como son una propiedad, ¿verdad?, son una posesión, se entiende que se puede disponer de esos cuerpos como queramos. Y es bien importante la labor de los albergues, yo sé que tú lo has dicho un montón, pero lo queremos recalcar desde nuestra voz, ¿verdad?, dentro del MST, la tarea que ha asumido los albergues de salvar vidas, de proteger mujeres, de proteger niñas, de proteger niñeces, porque no solamente es esas mujeres que van allí, sino es la familia que esa mujer lleva allí, a ese espacio seguro, donde no solo el albergue las protege de una violencia física, de salvarle la vida, es que estamos hablando, las personas no ven que el albergue provee techo, alimento, ropa. Hay muchas veces que le dan hasta los enseres si le logran una vivienda, ¿verdad?, más estable y segura. La educación, materiales de educación para esa familia, esa niñez. Y yo creo que las personas no ven toda esta maquinaria que el albergue está cubriendo, que debe ser un deber del Estado. Y por otro lado, me preocupa, vimos tu entrevista en Todas Puerto Rico, muy buen artículo. Me preocupa mucho el tema que se está trayendo de la posibilidad de la privatización de este servicio.
de que se privatice un servicio que es tan esencial, tan importante y sobre todo para las víctimas y sobrevivientes es algo de seguridad. ¿Cómo vamos a privatizar un servicio cuando no se le puede garantizar la seguridad a las mujeres en la calle? O sea, los feminicidios están al chorreto, están, como diríamos en mi pueblo, por la libre. Y es terrible. La última noticia, el último feminicidio de esta muchacha, esta mujer, que la dejan abandonada, tirada en el patio. Es una cosa, y volvemos, ahí traigo otro ejemplo, de una persona armada legalmente, una persona, un guardia de seguridad, la persona, ¿verdad?, que ha sido identificada por este feminicidio. Y entonces, pues, quería traer esos puntos de que han recrudecido los feminicidios, y que también hemos visto un aumento en lo que son las desapariciones de mujeres, y que muchas también son bajo fuerza, ¿verdad? Coacción, fuerza, ya sea utilización de drogas o de otros métodos de coacción, y también de amenazas con armas. Entonces, pues que eso lo tenemos que tener en contexto con todo lo que tú nos estás trayendo, para que las personas pues vean que hay que asumir una responsabilidad, no solamente del que tiene el arma, sino una responsabilidad colectiva social de todos y todas, y de las comunidades, y también fomentar lo que nosotras creemos desde el MST, que es la autodefensa de las mujeres, de nosotras prepararnos para defendernos, defender nuestra vida y la de nuestras familias, de nuestras hijas. Y entonces, pues nada, te doy pie nuevamente, pero quería que reaccionaras un poco a esto de la privatización de los albergues y de que entren otras personas que, a mi entender, no son especialistas en este tema, o no tienen el conocimiento que se necesita para manejar lo que son los albergues, que son los albergues de vida, porque son un conducto de vida para esas mujeres y esas familias que llegan a ustedes. Quería rescatar algo antes de hablar de la privatización. Tú mencionas algo que para nosotros es bien importante. Esta propuesta es una medida de reparación y es una medida también de responsabilidad social. Los gobiernos tienen la responsabilidad de que cuando hay una actividad social que implica un riesgo para la gente, para la vida, tienen la responsabilidad de establecer estrategias de mitigación. Se hace con el alcohol, hay impuestos al alcohol, se hace con el tabaco. De hecho, nosotros es parte de lo que hicimos, parte del ejercicio que hicimos cuando estábamos diseñando este impuesto, fue hacer un estudio sobre todas estas cosas en distintas jurisdicciones, a nivel de Estados Unidos y de otros países. Y es muy común que ese impuesto se designe, por ejemplo, para servicios, si es tabaco, para servicios para personas con cáncer, como una forma, ¿verdad?, de mitigar el daño. Así que en esa misma línea nosotras estamos proponiendo un fondo que sería una medida de responsabilidad social. Que cada vez que una persona compra un arma, sepa que parte de ese costo va a proteger la vida de la sobreviviente. Y las sobrevivientes, además de todas las cosas que mencionaste, cuentan con equipos multidisciplinarios que les apoyan en ese proceso de comenzar a sanar, de estabilizar esa situación a nivel de seguridad, que es la prioridad, pero también de comenzar a sanar esa experiencia de violencia. Así que hacemos un trabajo también psicosocial que es bien importante, no solamente para los sobrevivientes, pero sino también para sus hijos y sus hijas, y más en contextos donde hemos visto, lo vimos este año, ¿verdad? Hemos visto agresores que van contra los hijos, que amenazan o incluso asesinan a los hijos como un mecanismo de hacer un daño irreparable a las sobrevivientes. Así que el albergue no solamente es un mecanismo de protección para las sobrevivientes, es un mecanismo de protección para toda esa familia que está en un riesgo inminente. Hablando un poco sobre la privatización, nosotros llevamos también yo creo que desde el año pasado, haciendo frente a un proyecto de administración que pretende enmendar la ley de las alianzas público-privadas para que se puedan desarrollar albergues que sean alianzas público-privadas. Y para nosotros eso levanta muchas banderas. Primero, hay un asunto del estándar del servicio a la sobreviviente. El servicio a la sobreviviente es un servicio especializado, que no lo puede hacer cualquier persona. Aquí hay un asunto de preparación y de experiencia. En el caso de los albergues, tienen una experiencia acumulada de casi 5 décadas. De hecho, el primer albergue en Puerto Rico, Casa Julia,
fue un albergue diseñado por compañeras feministas y también por vínculos con una iglesia que fue primera sede del albergue. Y fue un trabajo que se hizo desde la comunidad, donde se empezaron a desarrollar los primeros modelos de albergues en Puerto Rico y en América Latina. Y ese albergue tiene más de 45 años. Así que el acervo de conocimiento lo tiene la base comunitaria, lo tienen las organizaciones. Y esto es bien sensitivo. Esto, albergar a sobrevivientes es distinto a albergar otras poblaciones. Requiere unos parámetros de seguridad que son distintos, requiere unos apoyos específicos que son distintos. Además de eso, la lógica de la APP es una lógica de lucro. Quien entra en esa relación con el gobierno tiene una expectativa que lo que sea que invierta le va a regresar en creces. Va a sacar algún tipo de ventaja económica sobre esa relación. ¿De dónde van a sacar ventaja económica? De un albergue. En los albergues todos los servicios son gratuitos. Yo no le puedo poner costo a salvarle la vida a una sobreviviente. Yo no le puedo poner costo a que ese sobreviviente tenga acceso a servicios psicosociales, a que tenga acceso a una trabajadora social, a una intercesora legal. Yo no le puedo poner costo a que pueda comer. Así que si se entra en ese vínculo, en esa relación de alianza público-privada, ¿cómo se va a materializar eso? ¿Qué van a perder las sobrevivientes en ese proceso? Tercero, esa propuesta entra en contradicción también con los fondos federales que son designados para sobrevivientes. De hecho, los pone en riesgo. Si se materializa en Puerto Rico las alianzas público-privadas para los albergues, pues va a haber o debería haber algún tipo de reacción del gobierno federal que hace la otorgación de los fondos para trabajar con sobrevivientes, porque son incompatibles con lo mismo que establece la ley BAUA, que es la ley básicamente que rige todas las protecciones para sobrevivientes de violencia de género a nivel federal. No pueden haber barreras en el servicio que reciben sobrevivientes de violencia de género. Ese acceso al servicio no puede estar mediado por la capacidad económica de esos sobrevivientes. Así que yo, si esto lo aprueban, ¿cómo lo operacionalizarán? Yo no sé, pero va a ser nefasto para las sobrevivientes. Y en el caso de nuestros albergues integrantes se han tenido una opinión firme en contra del proyecto e incluso en su momento tuvimos una reunión con la asesora de la gobernadora, una de las asesoras de la gobernadora, y le planteábamos, modifiquen el proyecto, eliminen todo lo que tenga que ver con albergues. Y si ustedes quieren hacer algún tipo de proyecto de este tipo, hay proyectos de vivienda mixta, donde tú identificas una serie de viviendas que son viviendas accesibles, ¿verdad? A bajo costo, que pueden servirle a las sobrevivientes porque tenemos un problema de poder ubicarlas. No hay inventario de vivienda en Puerto Rico. Y entonces hay otras viviendas que tú lo puedes tener para otros tipos de poblaciones. Pues mejor modifícalo y que sea eso, pero no pongas a los albergues de por medio, porque es incompatible. El espíritu de la ley, de la APP, no es compatible con un servicio social. Si vemos las APP en Puerto Rico, que en mi opinión muy personal no funcionan, ninguno está diseñado para un servicio social de la calibre del servicio de los albergues. Así que se pone mucho en juego y nosotras estamos muy preocupadas y hemos estado levantando la voz desde que comenzó a salir la información sobre este proyecto. Yo tengo una pregunta, Corali, porque estabas hablando de la conexión entre la posesión de armas y los feminicidios. Entonces también hay otras condiciones estructurales que vulnerabilizan a las mujeres. Por ejemplo, está la dependencia económica. Muchas mujeres tienen toda la formación y las capacidades del mundo y por muchos condicionamientos sociales terminan en relaciones en donde no tienen una independencia económica
Y también hay una brecha tecnológica en un mercado laboral que es altamente tecnológico. Y, y quería ver cómo lo veías desde el punto de vista de alguien como tú que ha estado tan de lleno trabajando con estos temas. eh, ¿Cómo debe ser la respuesta si, si se implementa algo como alianzas público-privadas, que es un nombre bonito para la privatización? Ya de por sí para las mujeres que sufren violencia recobrar su autonomía es un proceso que está condicionado por los factores económicos. ¿Cómo entonces incide esa privatización en vulnerabilizarla aún más? Gracias por esas preguntas. Son preguntas bien importantes. La primera, cuando nosotros miramos el perfil de las sobrevivientes que llegan a los albergues y se identifican las tipologías de las violencias que experimentan, es muy común ver violencia emocional, violencia física. No ocurre en todos los casos, pero ocurre en muchos de los casos que llegan a los albergues. En menor grado, pero está presente violencia sexual, pero algo que es transversal, que lo vemos across the board, es la violencia económica. Porque la violencia económica imposibilita que sobrevivientes se muevan de la situación. Si no me permiten generar mis propios ingresos o me roban mis ingresos, si no me dejan terminar de estudiar o no me dejan trabajar, si hay un control coercitivo sobre yo poder entonces desarrollar mis propias actividades económicas, ¿verdad? Como quiera que se vean esas actividades económicas, pues eso representa una presión y un obstáculo bien real, una barrera bien real para que sobrevivientes puedan conseguir vivienda por sí mismos y poder pagar una renta. Incluso hay casos donde hemos visto que la parte agresora se roba la identidad de la sobreviviente y añade un montón de deudas y le daña el crédito. Compra vehículos, los deja de pagar para que les afecte. El agua y la luz está a nombre de la sobreviviente y la deja de pagar para cuando entonces ella intente mudarse y reconectar, cambiar esa luz de casa o de apartamento, que no le permitan hasta que no pague esa deuda. Todas esas cosas median en hacerle la vida muchísimo más difícil a sobrevivientes que intentan salir de una situación de violencia. Y está ahí muy latente, muy presente. Desde los albergues, uno de los retos más grandes que hemos visto, yo hace poco estaba trabajando de hecho en uno de los perfiles de uno de los albergues, y la mayor parte de los sobrevivientes que llegaban al albergue tenían ingresos de hasta $2,000 al año. Ingresos extremadamente bajos, obviamente, básicamente nada, para poder subsistir, para poder sostenerse. Hay personas agresoras que le roban hasta el pan, la tarjeta del pan. A ese nivel llega la situación. Que juegan, por ejemplo, con el asunto del plan médico de la sobreviviente, y la sobreviviente tiene una condición crónica de salud y no tiene tal vez la posibilidad por sí sola, ¿verdad?, de tener los mismos accesos a la salud a la que necesita tener acceso. Así que hay una serie de factores estructurales que definitivamente le hacen la vida más difícil, hacen que sea más difícil salir de condiciones de violencia. Por eso para mí, cuando alguien me pregunta como que, pero ¿por qué no se van? ¿Verdad? Pues están todos estos factores que median en que una persona se pueda ir o no se pueda ir. No es simple, no son decisiones simples. Si una sobreviviente que tiene hijos no tiene un techo seguro, no va a irse con sus hijos a lo desconocido, ¿verdad? No se va a ir. Va a querer tratar de garantizarle ese techo a sus hijos y sus hijas. Si no tiene la posibilidad de garantizarle el plato en la cena, ¿verdad? También. Así que tratamos de trabajar, cuando los sobrevivientes llegan a los albergues, una de las cosas que se trabaja es poder buscar vivienda. Y muchas veces lo que se hace es que se hacen referidos a programas de vivienda que son especializados para sobrevivientes. Muchos de estos programas
le brindan vivienda, llamamos, ¿verdad?, como un voucher, donde le pagan la renta por un periodo de hasta 24 meses. Hay otras modalidades, pero, ¿verdad?, hay de los más amplios, hasta 24 meses. Muchos también apoyan con el proceso del cuido, cubren el cuido o ofrecen el servicio para que pueda entonces identificar empleo y comenzar a generar ingresos para empezar a sostenerse. Y también le dan acompañamiento psicosocial, ¿verdad? Tienen las trabajadoras sociales, tienen las psicólogas, así que hay un acompañamiento también en ese proceso de reajuste, porque es un reajuste en la vida. Así que de esa es la forma en la que tratamos de trabajarlo. Es difícil, porque como les mencionaba, no hay, por la gentrificación y la proliferación de los alquileres a corto plazo, eso ha sido un reto. Bueno, yo me recuerdo en un año haber perdido 10 arrendadores y que casi todos se movieran a esa modalidad de renta corta. Y eso es un doble desplazamiento porque la sobreviviente se ve obligada a salir de su comunidad, a dejarlo todo, está en el albergue y entonces ahora no hay vivienda para ella en Puerto Rico. Es un doble desplazamiento. Y también, pues hemos tenido, yo jamás pensé que me iba a tocar hablar de vivienda, pero sí, me ha tocado hablar de vivienda porque impacta directamente la vida de la sobreviviente. Y es bien desconcertante porque tenemos el voucher, hay la posibilidad de pagarlo, pero como se ha aumentado tanto el precio por la gentrificación, el voucher no da, porque hay unas políticas federales que establecen unos límites que no son reales ahora mismo. Así que volvemos, hay unos factores estructurales que impiden, que limitan, que obstaculizan los procesos de las mujeres. Me hiciste otra pregunta que no recuerdo ahora y quiero poder retomarla también. Cubriste todo bastante bien porque era más ese vínculo. También estaba como un poco relacionado a esa respuesta integral que estábamos hablando que debe dar el Estado de manera garantizada. Eso que estabas diciendo de que no se le puede poner precio a una vida. La vida no tiene precio. Y pues desde tu experiencia, estabas hablando del fondo. Yo sé que pues en otros países existen programas de empleo específicamente para mujeres que sobreviven este tipo de violencia. Existen otro tipo de ayuda, o sea, que van más allá de esa primera línea de respuesta súper necesaria, porque lo primero es garantizar la vida, pero lo próximo va a ser, le brinda a las mujeres y a sus familias esas herramientas para retomar su vida y ganar su independencia. Entonces, desde tu perspectiva, y no sé si estamos como muy tarde, pero desde tu perspectiva, idealmente, ¿cuál debe ser la respuesta del Estado? O sea, ¿cuál es como ese conjunto de factores que se necesitan para que las mujeres puedan salir de ese ciclo y ganar su independencia? Yo creo que primero, en caso de las sobrevivientes de violencia de género, es importante poder proteger la continuidad de los servicios que les apoyan a salir y que les apoyan a proteger su vida. Eso para mí es fundamental, es necesario y es básico. De hecho, nosotros estamos proponiendo un impuesto, pero hay otros países y otras jurisdicciones que simplemente esto es parte del presupuesto. Punto. Es una partida del presupuesto y el pueblo asume ese costo como un costo social, ¿verdad? Porque es importante poder garantizarlo. Nosotras tratando, ¿verdad?, también de manejarlo dentro del contexto en el que estamos y haciendo una propuesta que sea más realista, decidimos entonces identificar un impuesto. Pero lo ideal sería eso, que simplemente sea parte del presupuesto de una nación y que no tengamos que buscar subterfugios. Hay también que trabajar en términos, hay que dar una mirada panorámica sobre todas las estructuras que median sobre la vida de la sobreviviente. Por ejemplo, en términos judiciales, en Puerto Rico, en términos de la estructura judicial,
cuando una sobreviviente sale de una situación de violencia, muchas veces solicita una orden de protección. Tal vez hay un caso criminal. Si hay menores, va a haber un procedimiento de alimento en el tribunal de familia. A lo mejor hay un divorcio, si estaban las personas casadas. Y en Puerto Rico eso lo atienden 3 o 4 jueces distintos. Eso le da, en cada proceso le da un turno al bate a esa persona agresora a ganar información del proceso anterior y ir entonces contra la víctima en un juez que va a volver a tener que familiarizarse desde cero, donde esta sobreviviente va a ser revictimizada porque va a tener que repetir cosas y va a estar cansada y va a estar desgastada y se va a apostar a ese desgaste para poder ganarle en esos procesos. Y termina muchas veces herida, ¿verdad? Con una desconfianza crasa en el mismo proceso judicial y yo no la juzgo. Yo la entiendo y las entiendo por mi propia historia. Así que hay otros países, por ejemplo, España tiene un modelo. O sea que no nos estamos inventando la rueda tampoco, hay que ponerse a buscar. En España hay un modelo donde esta jueza ve tu orden de protección y ve el caso de alimentos y ve el caso de divorcio y esa jueza no la pueden coger de boba porque atendió el caso desde el principio. No empieza borrón y cuenta nueva. Puede ver todo el tracto del proceso y todas las implicaciones que tiene esa situación de violencia en la vida de esa sobreviviente. Eso hace la diferencia. Eso implica un cambio, ¿verdad? Eso implica un cambio jurídico grande. Pero si vamos a soñar, pues vamos a soñar sobre las cosas que de verdad harían una diferencia sobre la vida de las mujeres. Hay que también, tú mencionabas, por ejemplo, proyectos, iniciativas de colocación en empleo, adiestramiento. Puerto Rico, mucho de ese trabajo lo han asumido también las organizaciones. A veces hay recursos para eso, no siempre hay recursos para eso. Así que pueda haber también una estabilidad en cómo se da ese proceso y que también sea parte de la prioridad. De hecho, ahí en Puerto Rico, organizaciones como Se Transforma, trabajan la parte de desarrollo económico, Proyecto Matria, tiene un modelo de desarrollo económico puertorriqueño, ¿verdad? Propio de ellas. Sí que hay organizaciones que se han dado a la tarea de trabajar modelos de desarrollo económico, pero que no tampoco vendan esta idea falsa del emprendimiento, porque no todo el mundo quiere emprender y eso no necesariamente es sostenible para todas las personas. Entonces no podemos vender tampoco pajaritos preñados. Tenemos que aterrizar las cosas. Pues se explora si esa sobreviviente lo que quiere es ser ubicada en empleo o quiere poder tener un adiestramiento técnico que le permita entonces ser ubicada en empleo. A veces hay sobrevivientes que incluso escogen profesiones que son no tradicionales para las mujeres y es bien lindo también ver ese proceso de ocupar espacios donde en otros momentos tal vez no había mujeres o había muy pocas mujeres. Así que poder reforzar esos proyectos que no están vendiendo cuentos, que están probados en Puerto Rico, poder reforzarlos y poder garantizar ese apoyo para los orientes sería bien importante. Otro elemento es los cuidos. Los cuidos en Puerto Rico no necesariamente son accesibles en un contexto donde la renta está en aumento, la gasolina está en aumento, la luz está en aumento, todo está en aumento. Es bien difícil que sobrevivientes y personas precarizadas puedan pagar un cuido para poder trabajar. Hay organizaciones también que ofrecen ese servicio, pero eso debería estar garantizado. Eso debería estar garantizado y debería haber legislación y deberían haber recursos asignados para esto. Estamos viendo cómo otras jurisdicciones están atendiendo esto, por ejemplo, Nueva York. Acaba de comenzar ese proceso de hacer accesible el cuidado a menores en unas edades en específico. Así que hay, volvemos, no nos tenemos que inventar las cosas, hay ya procesos que se están dando, hay procesos que nos demuestran que ese es el camino que hay que seguir. Y esos fueron algunos de los ejemplos que se me ocurren que harían la vida de las mujeres distinta y que harían mucho más fácil poder salir de una situación de violencia. Muchas gracias, Coralie, por esas palabras y creo que es un espacio bien importante también de educación y de orientación
porque a veces desconocemos todo lo que tenemos en la estructura de los albergues y lo importante que es para la sociedad, aun cuando sabemos, porque lo hemos reafirmado en múltiples ocasiones aquí en el programa, que debe ser una responsabilidad del Estado, ¿verdad? Una responsabilidad social. No solamente que caiga en las manos de estas mujeres y este personal de los albergues, que yo sé que hacen una labor titánica y que son múltiples los albergues, siempre están tratando de poner al frente a las víctimas y sobrevivientes y tratar siempre de, como decimos en el campo, no dejarlo caer. Yo sé que hacen unos esfuerzos titánicos y hace falta más compromiso de parte de las personas que gobiernan en Puerto Rico, que tienen las prioridades puestas en otros asuntos, ¿verdad? Que podemos criticar más adelante en próximos programas. Así que no sé si Adriana cuenta con un minuto de algún mensaje de cierre, igual Coralis, ¿verdad? Para ir cerrando este primer programa especial de Doble Rebeldía del Campus de Mujeres del MST. Adriana. Simplemente agradecer la invitación. Las exposiciones han sido muy informativas. Yo misma aprendí un montón de cosas que no sabía. Y por lo menos mi postura es esa misma. Si hay que soñar, vamos a soñar en grande, como dice Corali, y llevarlo a la realidad. Porque si no sabemos lo que es posible, entonces cómo vamos a formular nuestros reclamos en la calle. Yo quiero un panorama claro de qué es lo que se necesita, qué es lo que tenemos que lograr para garantizarlo, para entonces desarrollar la fuerza para exigirlo. Y pues me ha dado ahora muchas herramientas, mucha información para formular esos reclamos y luchar por ellos. Gracias Corali, y gracias a Yanira también y a Gisela por este espacio. Corali, unas últimas palabras de cierre de este 8M extendido. Agradecida por la invitación y sobre todo quiero tomarme el espacio de también agradecer a todas esas mujeres trabajadoras que están ahí poniendo el cuerpo, poniendo la energía emocional, poniendo el corazón todos los días para acompañar a sobrevivientes de violencia de género. Es fácil hablar sobre la violencia de género y es bien difícil mirar esa violencia a los ojos, ¿verdad? Y tener que hacer ese trabajo. Así que yo quiero tomarme el espacio también de reconocerlas, de saber que aunque navegamos incertidumbre, estamos ahí. Y a las sobrevivientes que pueden estar también viéndonos, que sepan que no están solas, que en Puerto Rico, a pesar de todas las vicisitudes y todos los obstáculos, hay un mar de gente que se levanta todos los días con la prioridad de apoyarles, de acompañarles y de siempre estar ahí para ellas. Gracias, Corali. Pues a todo lo que hemos discutido en el programa de hoy, sumamos brevemente otros elementos coyunturales que nos afectan en el día a día, aquí y en la diáspora que, ¿verdad?, boricua, que se ha extendido por todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, y es la persecución de las inmigrantes y en especial de las trabajadoras inmigrantes. Las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos ya han costado la vida de mujeres ciudadanas y también de mujeres migrantes, y han generado un ambiente de persecución basado en un elemento racial y cultural. A todo esto sumamos además la militarización de nuestro archipiélago, Puerto Rico, y el aumento de la violencia en la región caribeña por parte de las políticas imperialistas de los Estados Unidos. Esto, dentro de nuestra nación colonia, pone en peligro a las mujeres y a las niñas, y hay que tenerlo bien claro. Se ha evidenciado a nivel internacional que en los estados militarizados y en las guerras, en todos los conflictos bélicos, se recrudece la violencia de género en todos los niveles. Y esto es sumamente importante, hay que señalarlo, declararlo y, ¿verdad?, siempre estar con la mira puesta en este asunto de la violencia hacia las niñas y mujeres. Y más aún lo hemos visto en los genocidios del pueblo palestino en Gaza y en Sudán, cómo esta violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las niñeces es bien palpable. Así que cerramos este 8 de marzo extendido, reafirmando la lucha en todos los frentes que nos han correspondido trabajar, los frentes tanto dentro de la enseñanza, dentro de las tareas comunitarias, dentro de las labores ambientales, contra la violencia de género, por la educación, por los derechos, en especial del derecho
al aborto, el derecho de las trabajadoras, y desde el MST reafirmamos la importancia de la resistencia desde todas las trincheras en las que nos encontremos, llamando siempre a la Organización para la Lucha y reafirmándonos que nuestros cuerpos no son territorio de guerra. Así que agradecemos a todas, todos y todas por participar de este programa, por vernos, por seguirnos. Les recomendamos que por favor visiten nuestra página oficial bandera.org. Allí pueden también apoyar nuestro proyecto Banderas Rojas, haciendo un donativo, y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales como Banderas Rojas en Facebook y en Instagram Banderas Rojas_PR. Así que nos pueden seguir, pueden comentar y nos pueden indicar también si quieren más programas como este, porque tenemos Banderas Rojas para rato. Sin más, y para cerrar este programa especial de Doble Rebeldía, nos despedimos con una frase de Rosa Luxemburgo: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias a todas.